Buen día, nosotros somos el equipo 2 y está conformado por Castro García Rebeca, Moreno Bravo Nadia Carolina, Reyes Amores Diana, Segura Gómez Nubia Berenice y Uribe López Braulio, y hoy les vamos a presentar la práctica 1, la cual es en busca de indicadores naturales. Los objetivos de esta práctica son aplicar el método científico para saber si una sustancia nos puede servir o no como un indicador, así como reconocer el carácter ácido o básico de una sustancia con ayuda de diferentes indicadores, y también estudiar los diferentes viajes que presentan los indicadores caseros en presencia de algunas sustancias con las que ya estamos muy familiarizados en medio ácido y básico. Por lo que primero debemos definir lo que es un indicador ácido-base. Este es un indicador ácido o una base débil cuya forma y velocidad tiene un color distinto que su base o ácidos conjugados. Por ejemplo, el indicador ácido se escribe con el equilibrio de el indicador ácido más agua se disocia en su base conjugada más un ion hidronio, que el indicador ácido tiene una coloración distinta a su base conjugada. Al ocurrir la disociación, tienen lugar cambios estructurales internos que producen el cambio de color, como se ve en la figura, donde podemos notar un cambio de color y molecular de la fenolftaleína cuando ésta se disocia. Cambia de una especie incolora a una especie de color rojo. El equilibrio del indicador alcalino se expresa como la base más agua se disocia en su ácido conjugado más un ion hidroxilo. También tenemos que recordar un poco sobre la constante de equilibrio, donde la constante de disociación de ácidos está dada por la concentración de hidrones por la concentración de su base conjugada entre la concentración de su ácido. Recordemos que un ácido fuerte nos puede dar valores de Ka más altos y ácidos débiles nos dan valores de Ka más bajos. Por lo que también podemos calcular que el pKa va a ser igual a menos logaritmo de esta constante de acidez. Suponiendo que el indicador es un ácido débil, se puede escribir una ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde el pH va a ser igual al P de la constante del indicador más el logaritmo de la concentración de la base conjugada entre la concentración del ácido. El indicador cambia de color dentro de cierto intervalo de pH. Este intervalo depende de la capacidad del observador para detectar pequeños cambios de color. Por lo general, se ve un color si la concentración es de 10 a 1. Para su forma ionizada, si la base conjugada entre la concentración de su ácido es igual a un décimo, entonces podemos decir que su pH va a ser igual al pKa menos 1. En otro lado, para su forma ionizada, si la concentración de su base conjugada entre la concentración de su ácido es igual a 10, podemos decir que su pH va a ser igual al pKa más 1. Esto lo podemos ver más claro en el siguiente ejemplo, con el azul de Timor, donde por debajo de un pH de 1.7 predomina el color rojo, entre 1.7 y 8.9 predomina el color amarillo y por encima del 8.9 predomina la coloración azul. Si nos ubicamos al pH de 1.7, habrá una mezcla 1 a 1 de especie amarilla y especie roja, lo que dará un origen a una coloración naranja. Y como, y como ya vimos antes, si la concentración de la base conjugada entre la concentración del ácido es menor a un décimo, este será de coloración roja. Y si esta es mayor a 10, será de color amarilla. En las tablas de colores de indicadores, el azul de timol aparece rojo, por debajo de un pH de 1.2, y amarillo por encima de un pH de 2.8, que son parecidos descritos por la regla que acabamos de ver. Entre este intervalo hay varios tonos de naranja, por lo que este intervalo en el que el color cambia se llama intervalo de transición. Y mientras que otros indicadores solo tienen un solo intervalo de transición, el azul de timón tiene
otra transición de amarillo a azul entre pH de 8 y 9.6 con varios tonos de verde. Ahora pasaremos a la elaboración de la práctica. Elaborando nuestro papel tornasol como nuestras tiras reactivas. Entonces ponemos col morada, una porción de col morada, le agregamos un poco de alcohol para poderla machacar mejor y para poder obtener el extracto de la col. Una vez que lo licuamos y le echamos el alcohol, lo dejamos reposar por un tiempo y ya después lo colamos. Retiramos la pulpa de la col morada. Ya que tenemos nuestro indicador aquí, ya que tenemos el extracto de la col morada, y con etanol le ponemos el filtro y lo colgamos y lo ponemos a secar lo recortamos en tiritas y para tener nuestras tiritas de papel tornasol. Queda más o menos así y lo ponemos a secar. Ahora voy a triturar la zanahoria. Nosotros de indicadores elegimos la zanahoria y otro más. De momento voy a triturar la zanahoria, la corté en rodajitas para que fuera más fácil, porque por sí la col fue súper difícil. Entonces la zanahoria le voy a agregar el col para que sea más fácil todavía triturarla. O sea que se vea la pulpa todavía, de que no quede completamente licuado, porque pues no estoy haciendo un licuado, ¿no? Entonces lo voy a licuar y lo voy a echar a este vasito. Ya lo voy a colar. Y ya teniendo el extracto de zanahoria con alcohol, lo voy a tapar, lo voy a esperar a que se terminen de secar las tiras. La otra sustancia que vamos a preparar va a ser con flores de bugambilia morada y con alcohol. Entonces vamos a triturarla de nueva manera. Ya teniendo la flor de bugambilia, vamos a triturarla como trituramos la col morada y la zanahoria. Una vez bien machacadito, lo vamos a colar. Ya se ve un bonito el color. Listo. Y lo vamos a guardar, lo vamos a tapar, lo vamos a guardar. Vamos a seguir con lo demás. Les voy a mostrar cómo quedó el papel tornasol. Quedó con un color como moradito claro. Y aquí están las tiras. Y vamos a seguir. Ya teniendo las soluciones, elegí por último plata coloidal porque no conseguí amoníaco. Y pues la plata coloidal se usa para las heridas de los diabéticos. Y pues vamos a ver qué pasa. Aquí están las tiritas, se las voy a ir poniendo. Primero al agua destilada. Otra al bicarbonato. Luego se empezó a pintar azul. Otra al vinagre. Se pinta rosita. No, yo aquí la veo como rosita. Otra a la aspirina. A la lejía, que en este caso usamos clorina. Vamos a pintar como verde. Al jugo de limón. Vamos a pintar rosa, demasiado rosa. Ay, Diosito. Rosita. Al antiácido que todavía sigue efervesciendo.
también se pintó rosita, pero no tan rosa como el del limón. El jugo de limón lo acabo de exprimir. Y la plata coloidal puse poquita. A ver, este lado se ve rosa, azul. Y no se pintó de nada. Y la plata coloidal que contiene micropartículas de plata de 9 a 15 partes por millón. Y su excipiente pues es agua destilada, por eso no se pintó, porque lo más probable es que su pH sea de 7.5. Bueno, en el jugo de limón echamos como unas 8 gotas y apenas se vio un cambio en la coloración. También, bueno, a todos les puse absolutamente la misma cantidad. La aspirina y la lejía regresaron a su tono. El limón yo creo que también hubiera regresado si no me hubiera, creo que fue el que más le eché. Y pues sí. Y ahora con el otro usamos extracto de zanahoria ahora. Ya lo lavé. Y bueno, ya lo traigo aquí. Voy a echar sus respectivas 4 gotitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora lo voy a revolver otra vez. Bueno, esta vez no desapareció nada de la aspirina. Yo creo que en el anterior uno de mis errores fue pasar la jeringa de la lejía a la aspirina, entonces probablemente por eso, o sea, igual y el vasito de la aspirina le ha de haber caído cloro. Entonces igual y por eso no se pintó la aspirina. Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa con el de la col morada que me sobró. Entonces el agua destilada se volvió moradita, el carbonato verde, el vinagre rosa. Ahora voy a revolver el vinagre que se ve como todo un heterogéneo. Ya, el jugo de limón. Se ve una tonalidad completamente diferente a la del vinagre. El antiácido moradito, lo acabo de hacer de hecho. Lo volví a hacer. La aspirina, la lejía regresó a su tono. A ver, lo he hecho. De acuerdo al experimento práctico, se obtuvieron los siguientes resultados. La primera sustancia es el agua destilada. Con el indicador natural de papel tornasol de la col morada, se obtuvo entre las tonalidades de violeta, siendo un pH de 6.5. Esto debido a que es una sustancia ácida. El bicarbonato sódico tuvo un color azul verdoso, siendo un pH de 9, lo que indica que es una base. El vinagre tuvo entre tonalidades de rojo intenso y rojo violeta, siendo un pH de 2.3, lo que indica que es un ácido. La aspirina tuvo tonalidades entre un rojo intenso y violeta, siendo un pH de 3, lo que indica que igual es un ácido. La lejía tuvo una tonalidad verde, siendo un pH de 12, lo que indica que es una base. El jugo de limón tuvo un color rojo intenso, siendo un pH de 1.7, lo que indica que es un ácido. El antiácido tuvo una coloración de rojo violeta, siendo un pH de 4, lo que indica que es un ácido. Y la plata coloidal tuvo una coloración violeta, la cual indica que es un pH neutro. El indicador de zanahoria mostró una coloración naranja tenue en el agua destilada, el bicarbonato sódico, vinagre, aspirina y antiácido, mientras que para las demás sustancias no hubo ningún cambio, lo que no nos da una buena valoración. Y esto al igual que el indicador de la flor de bugambilia. Aunque este haya presentado 3 diferentes tonalidades, en algunas sustancias no hubo ningún cambio y pues no es apreciable una buena valoración con este indicador. A continuación se tiene la tabla 2,
que muestra los cálculos obtenidos para la concentración de protones a partir del pH del papel indicador de col morada. Esta concentración de protones se calcula con la fórmula que aparece en la parte superior derecha, la cual nos indica que el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de protones. Por lo tanto, despejando esta fórmula, tenemos que la concentración de protones es igual a 10 elevado a la menos pH. Entonces, ahora sí podemos analizar brevemente la tabla 2, la cual nos muestra 8 diferentes sustancias con sus respectivos pHs teóricos, los datos de pH que nos arrojó el papel indicador de col morada y por último sus concentraciones de protones. Empecemos por el agua destilada, la cual se encontró que tenía un pH teórico de 5.7, mientras que el pH de la col morada, del papel indicador de col morada arrojó un dato de 6.5 y su concentración de protones es de 3.16 por 10 a la menos 7. Como podemos ver, el agua destilada tiene un pH entre ácido tendiendo a la neutralidad. En el teórico es un poco más ácido, mientras que en el que arrojó el papel indicador tiende más a la neutralidad. Después tenemos el bicarbonato sódico, con un pH teórico de 8.3, es decir, un poco más básico que neutral, y el pH del papel indicador nos arrojó un dato de 9. Son datos relativamente cercanos, con una diferencia nada más de 0.7, y su concentración de protones fue de 1 por 10 a la menos 9. Después tenemos el vinagre, que también es llamado ácido acético, y su mismo nombre lo dice, es un ácido. Por lo tanto, su pH es un valor muy bajo. El teórico es de 2.8 y el del papel tornasol fue de 2.3. Y su concentración de protones es de 5.01 por 10 a la menos 3. Después tenemos la aspirina, cuyo pH teórico fue de 2 y el papel indicador nos arrojó un pH de 3. Son datos también muy cercanos, que son más bien ácidos, y su concentración de protones fue de 1 por 10 a la menos 3. Después tenemos la lejía, que el pH teórico fue de 12.5 de acuerdo a Clorox Company, mientras que el pH del papel tornasol fue de 12. También son valores muy cercanos. La lejía es conocida por ser una sustancia más bien básica y aquí también podemos verlo reflejado en sus valores de pH, ¿no? Su concentración de protones fue de 1 por 10 a la menos 12. Ahora, tenemos el jugo de limón. Jugo de limón sabemos que es más bien una sustancia ácida, ¿no? Por lo cual tenemos valores muy bajos de pH. En el teórico tenemos uno de 2.28 y en el del papel indicador 1.7. Y su concentración de protones fue de 0.02. Ahora tenemos un antiácido cuyo pH teórico fue de 4.5 y el del papel tornasol fue de 4. También valores muy cercanos que tienden a la acidez, y su concentración de protones fue de 1 por 10 a la menos 4. Por último tenemos plata coloidal, la cual en el pH teórico se encontró que era de 5.7 su valor, mientras que el papel tornasol arrojó un dato de 7. Es una sustancia que más bien tiende a la neutralidad, y su concentración de protones fue de 1 por 10 a la menos 7. Como conclusión, tenemos que se comprobó que, como se había estudiado anteriormente, los ácidos adquieren una tonalidad rojiza-anaranjada al ser medidos en escala de pH, y su concentración de protones aumenta, mientras que las sustancias básicas adquieren tonos azules verdosos y disminuyen la concentración de protones. También observamos que los indicadores naturales de zanahoria y bugambilia no son tan efectivos como el indicador del extracto de col morada para indicar el pH de una sustancia. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a presentar la práctica llamada titulación ácido-base de la materia métodos cuantitativos.
Nuestro objetivo es realizar una titulación de un ácido con una base usando indicadores naturales. La titulación ácido-base se da mediante una reacción de neutralización, en la cual se hace reaccionar un ácido con una cantidad equivalente de base. Después, para observar esto, se va graficando el pH de la solución en función del volumen del titulante. Es importante mencionar que el titulante siempre es una base o un ácido fuerte. Una de las herramientas más usadas en las curvas de titulación son los indicadores, los cuales se utilizan para observar dónde se encuentra el punto final, y el punto final es en el cual se observa que la reacción es completa. Se busca que el punto final sea el mismo que el punto de equivalencia, que es el cual en donde la reacción ya se neutralizó. El uso de los indicadores se da para detectar visualmente el cambio de color, que nos está señalando que hubo un cambio de pH, ya que cambia de pKa-1 a pKa+2. Es por ello que los indicadores casi siempre tienen tienen un tamaño de 2 unidades de pH para que se observe correctamente. Casi siempre los indicadores son ácidos o bases débiles con una coloración muy pronunciada, aunque de todas formas es necesario colocar una cantidad mínima dentro de la solución para que la concentración no vaya a verse comprometida. El primer caso que mencionaremos de las curvas de titulación es el del ácido y base fuerte, que es además el más sencillo. En este, el titulante y el analito están por completo ionizados, y el punto de equivalencia, que como se mencionó antes, es el punto en donde la reacción se neutraliza, se encuentra justamente en un pH igual a 7. Se calculó el pH de la concentración de las especies en las distintas etapas, y para esto también se emplean los cambios de volumen que van a ir surgiendo mientras se vaya agregando el analito. Además, es importante destacar que en la gráfica podemos observar una S más o menos pronunciada, en la cual en los puntos lejanos del punto de equivalencia se puede ver que el cambio del pH es relativamente pequeño, o que va cambiando con una pendiente baja. En cambio, cuando se va acercando al punto de equivalencia, el cambio es mucho más brusco, como se puede observar en estas dos zonas. Otro caso es el del ácido débil y la base fuerte. Aquí se establece un sistema amortiguador, pues una parte del ácido al inicio se convierte en sal. El pH en el punto de equivalencia es alcalino y mientras aumenta la concentración aumentará el pH. Otra de sus características es que son resistentes a cambios de pH por la dilución. Además, en la gráfica se puede observar que el punto medio, el pH es igual al pKa. En este punto, su capacidad amortiguadora es más alta, y esta forma de la gráfica, o sea, aquí esta curva, nos indica que está actuando como un amortiguador. En esta gráfica también podemos observar algunos ejemplos de indicadores para la curva de titulación. El último caso es el de una base débil y un ácido fuerte. Y este es análogo al caso anterior, pero muestra una curva inversa. Entonces, cuanto mayor sea la concentración, menor será el pH. Y aquí se puede observar que sigue una forma muy similar a la anterior, pero totalmente volteada. Y aquí también inicia con una curvatura que no se presentaba en el primer caso, que era el de la base débil y el ácido fuerte. Y esto nos señala que entra como un amortiguador. Para la práctica de titulación de ácido-base, vamos a usar un ácido que es el ácido muriático, un ácido y una base. Vamos a neutralizar el ácido muriático con sosa cáustica y para observar la neutralización vamos a usar el indicador de colmorada, nuestro indicador natural, y para obtener la sosa cáustica, que es el carbonato de sodio, vamos a calentar bicarbonato de sodio, que por medio de la reacción, de más calor, bicarbonato de sodio más calor, nos va a dar carbonato de sodio más dióxido de carbono. Entonces, con ese obtenemos la sosa cáustica. Vamos a revolverle 20 mililitros de sosa cáustica, 20 mililitros de agua destilada a aproximadamente 1 gramo de carbonato de sodio.
Para hacer el triplicado voy a agarrar aproximadamente 4 gramos de sosa cáustica. Aproximadamente 4 gramos. Y lo voy a verter aquí. Y le voy a poner 100 mililitros de agua destilada. Voy a tomar 100 mililitros de agua destilada. Y los voy a poner en el bicarbonato de sodio. Bueno, lo dejé a una solución de 80 mililitros. Entonces lo dejé a una concentración de 4 gramos por 80 mililitros de agua destilada. Entonces quiere decir que es aproximadamente 1 gramo por 20 mililitros de agua destilada. Entonces, en este que vamos a hacer el triplicado, ahí se ve ahí la reacción. Voy a poner unos 3 mililitros de ácido muriático. Lo voy a tintar con la col morada. Voy a poner unas 4 gotitas otra vez. Voy a ir agregando poco a poco el carbonato de sodio. Voy a agarrar 20 mililitros y vamos a ver en cuánto se neutraliza. Primero voy a agregar 10 mililitros. ¿Sí se observa? Se empieza a tornar azul, entonces lo voy a revolver. Quiero ver si sigue siendo ácido. El ácido muriático sigue siendo ácido. Y ya le agregué otro mililitro y ya se ve como azul moradito. Entonces con 12, 13 mililitros ya se ve aproximadamente más azulito, más azul. Entonces yo creo que le voy a poner otro más. Y ahí se ve ya más azul, porque desde acá arriba yo lo veía como todavía azul morado. Pues ya se ve azul, un azul clarito. Y voy a triplicarlo. Discusión. Para la confiabilidad de datos, se realizó la titulación por triplicado. La muestra es el ácido muriático, la cual es la solución de concentración que desconocemos. El titulante es el carbonato de sodio, que es la solución de concentración que conocemos, que más adelante mostraremos los cálculos para llegar a esta. Cabe mencionar que realizamos el experimento repetidas veces, pues en un principio pensamos que el punto de equilibrio en la titulación se observaba cuando la solución tenía un color rosita claro, pero al discutir los resultados entre los miembros del equipo, nos dimos cuenta que al tratarse de la col morada como indicador, de acuerdo a la guía de equivalencia del pH para esta sustancia, el punto de equilibrio se alcanzaba cuando la solución se tornaba de color azul violeta. Entonces, pues al entender esta parte, realizamos de nuevo el experimento y estos fueron los resultados y observaciones que obtuvimos. La titulación se realizó de forma de que la muestra, que es el ácido muriático, lo colocamos en el vaso y fuimos agregando poco a poco la mezcla del carbonato de sodio con el agua. Como se muestra en la tabla, se agregó 3 mililitros de ácido muriático, el cual pues es incoloro a simple vista. Y enseguida agregamos las gotas del indicador del extracto de la col morada. Entonces la solución se tornó de color rosa fuerte, indicando que pues efectivamente es una solución ácida. Después se procedió a agregar la solución de carbonato de sodio, la cual contiene 1 gramo de carbonato por 20 mililitros de agua. A los 10 mililitros agregados, la solución se tornaba de color azul, pero al mezclar bien la solución con una cucharita, se volvía nuevamente rosa. Entonces seguimos agregando la solución básica hasta llegar al punto de equivalencia al agregar un total de 13 mililitros en el primer vaso. Sabemos que se llegó al punto de equivalencia al obtener el color azul violeta en la solución, debido a que el punto de equivalencia indicado por la col morada, por el extracto de la col morada, pues es en este color, azul violeta.
por lo que finalizamos nuestra titulación en este punto. La tabla 1, que muestra los cálculos para la concentración del titulante, que en nuestro caso fue el carbonato de sodio. Para esto colocamos de la masa del carbonato solamente 1 gramo y el volumen del carbonato en mililitros fue de 0.393.700 mililitros, mientras que el volumen del agua en mililitros fue de 20 y el peso molecular del titulante fue de 105.988 gramos sobre mol. Ya en total la disolución nos dio un volumen de 20.393.700 porque pues fue la suma del volumen del carbonato más el volumen del agua. Y ya por último, nuestra concentración del titulante en moles sobre litro nos quedó de 0.46264085. Después tenemos la tabla 2, que nos indica los cálculos para la concentración de la muestra, que fue el ácido muriático, que dicha concentración fue la que estábamos buscando encontrar con esta titulación. Bien, aquí tenemos los 3 diferentes vasos, el vaso 1, 2 y 3, que fueron las 3 repeticiones de la titulación, justamente para obtener datos más confiables. Después, de forma vertical, tenemos 4 columnas, una que nos muestra la concentración del titulante ya calculada, que pues es la misma para todos los vasos porque primero se hizo en cantidad, o sea, la mezcla de carbonato con agua se hizo en cantidad para poder dotar a los 3 vasos. Entonces, por eso esta cantidad es la misma para los 3. Después tenemos el volumen de titulante, que en el vaso 1 colocamos 13 mililitros. En el vaso 2 también 13 mililitros. Y en el vaso 3 hubo una pequeña variación porque se nos fue una gota de más. Entonces dando un resultado de 13.5 mililitros aproximadamente. Que pues bueno, estas cantidades entre 1000 nos da el volumen de titulante en litros, que es lo que podemos ver en nuestra tabla. Después tenemos la columna de volumen de la muestra en litros, que la muestra fue nuestro ácido muriático y esa cantidad no varió, ya que esa fue la que primero se colocó en nuestro vaso y la que fuimos variando colocando con una jeringa fue la del titulante. Y por último tenemos la concentración de la muestra en moles sobre litro, que era la que estábamos buscando. Bueno, en total para el vaso 1 nos dio una concentración de 2.0047 moles sobre litro. Para el vaso 2 es exactamente la misma, ya que colocamos la misma cantidad de volumen de titulante. Y por último, para el vaso 3 varió un poco, teniendo un resultado de 2.08188 moles sobre litro, dado que también varió la cantidad de titulante que agregamos, que fue de 13.5 mililitros. Ahora, calculando los datos que nos solicitaron, los datos estadísticos, tenemos que la media de la concentración de la muestra es de 2.030479307 moles sobre litro. Recordamos que la imagen que tenemos aquí nos indica pues la fórmula que despejamos para encontrar la concentración de la muestra, que como ya les había mencionado está en la última columna de la tabla 2. Y nos queda de esta fórmula que la concentración de la muestra es igual a la concentración del titulante por el volumen del titulante entre el volumen de la muestra. Ahora, ya que obtuvimos la media de nuestras concentraciones de muestra, calculamos la desviación estándar, que nos dio un valor de 0.044517637 y por último un coeficiente de variación de 2.192469377. Como conclusiones, tenemos que la titulación realizada pues mostró los resultados satisfactorios, ya que el cambio de color de la disolución a azul violeta nos indicó el punto de equivalencia de la valoración. Y también se llegó a la conclusión de que el indicador del extracto de la col morada funciona como un indicador de pH efectivo
para la titulación, no solamente para indicar el pH de una sustancia. Aquí están nuestras referencias y agradecemos mucho por su atención. Esperamos que nuestra presentación haya sido de su agrado.